Quiero agradecerles a todos por sus buenos comentarios y que les gustan mucho los videos de predicciones que hago. Ya muchos me dijeron que los dejarán de ver, porque muchas de las cosas que digo finalmente pasan en el capítulo. Y yo también me sorprendo mucho de atinarle varias cosas, es como estar viendo el capítulo lleno de spoilers. Ya que me lo pidieron, hoy les traigo el tan esperado video de predicciones para el episodio 6. El capítulo 5 estuvo genial. Sé que mucha gente ha encontrado los últimos episodios lentos y hasta aburridos. Solo les quiero decir que tengan paciencia. Si quieren un capítulo nivel Ozymandias, esperen, porque se está armando de a poco. Este episodio será dirigido por Giancarlo. Se titula Axe and Grind y se puede interpretar cuando alguien tiene un objetivo y un motivo egoísta. Jimmy y Kim lo tienen, quieren adelantar el caso Sandpiper para que se cierre y conseguir el dinero. Recordemos que el bufete de abogados de Cliff y el de Howard están trabajando juntos en el caso, y como Jimmy y Kim quieren destruir a Howard, Cliff verá que su socio está mal, así que querrá terminar el caso lo antes posible. Jimmy conseguirá el dinero del caso, con el que podrá ejercer como Saul Goodman, y Kim podrá obtener su práctica pro bono, pero para eso tienen que ser egoístas y destruir a Howard. Primero hablemos de este sneak peek del capítulo. Jimmy y Francesca están en el callejón, que está detrás de la oficina de Saul. Es el mismo donde QB y Hill se reúnen con Walter para pasarle su dinero. Hay varias cosas importantes en esta escena. Primero, que Francesca ya está cambiando su personalidad. Dense cuenta cómo empieza a hacer estas cosas un poco nerviosa, y en Breaking Bad ya hacía estas estafas telefónicas más seguras, tal cual como lo hizo con Hank. Al parecer Jimmy siempre le hizo hacer este tipo de estafas, y con el tiempo se acostumbró. Mientras Francesca habla, Jimmy la apoya y le dice que tiene que decir, como lo hizo en su primer día de trabajo. Por último, Francesca llama a HHM, haciéndose pasar por la hija de una anciana de Sandpiper. Lo hace con el fin de sacar información. Además, nombran una mediación, cosa que le revela Viola a Kim en el capítulo 5. Con esa información, Kim encontró al juez encargado de la mediación. Probablemente Jimmy contrate a alguien para que se disfrace del juez Rand Casimiro. ¿Será QB? A lo mejor hagan a QB disfrazarse de él, o solamente lo contacten para otro trabajo, porque en la sinopsis dice que Jimmy y Kim consiguen un contacto. Solo puede que esta vez sí aparezca QB. También tenemos estas imágenes del episodio. Para mí las más reveladoras son esta, donde vemos a Howard en su casa hablando con alguien. Esta imagen nos revela con quién está hablando. Estoy muy seguro de que ella es la esposa de Howard, Cheryl. También tenemos otras imágenes de Kim defendiendo a un cliente, de Jimmy y Kim en la veterinaria de Caldera y de Caldera. Ahora vámonos con el análisis y predicciones del adelanto. Inicia con algunas fotos del investigador privado que le dio a Howard. Creo que son fotos del mismo día de este caso que está defendiendo Kim. Al parecer es la misma ropa. Después escuchamos a Howard decir que le pondrá fin a esto. A juzgar por su ropa y el lugar es igual al de esta imagen. Entonces al parecer está hablando con su esposa, tal vez de un posible divorcio o de que Jimmy le está haciendo la vida imposible y quiere intentar de liberarse de la situación. Kim está en el juzgado defendiendo a uno de sus clientes. También está Cliff. Muestran este ambientador de los isótopos de Albuquerque. Mucha gente se volvió loca diciendo que Kim es la abogada de Jeff, el taxista que descubrió a Jimmy en el capítulo 1 de la temporada 5. Yo no creo que sea así, pero la probabilidad nunca es cero. Siento que esta es una prueba del caso que está defendiendo Kim. Después de que Kim salga, Cliff hablará con ella. Le pregunta cómo dejó las cosas con Howard. Siento que esta conversación también es parte del plan que tienen. Creo que aparecerá Jimmy mientras hablan. Cliff verá su ojo morado. Le dirá que fue Howard. Y Cliff le creerá, porque Howard le dijo que tiene un problema con Jimmy y se fue molesto. Vemos un poco de los otros planes que tienen. Pienso que a Howard lo harán ver mal frente a Rand Casimiro y a Cliff. Y gracias a lo que vimos en estas notas, hay un ojo dilatado. Creo que Jimmy y Kim irán a ver a Caldera para conseguir un tipo de droga para dilatar los ojos, para que parezca como si hubiera consumido cocaína. De alguna manera, quizá Jimmy consiga a alguien para que Howard consuma. No sé, tal vez le dejen algo en su auto para que de alguna manera la droga pase a través de él. Otras dos notas interesantes dicen BPM y tiempo 25 minutos. BPM
Creo que se refiere a la frecuencia cardíaca de la droga y los 25 minutos podrían ser el inicio de los efectos de la droga, cosa que lo haría ver mal con el juez y Cliff. No sé si esto podría pasar en este episodio, pero siento que Howard tendrá una escena similar a la de Chuck. Estarán fuera de quicio y quedarán mal frente a todos. Claro que la reacción mala que tendría Howard haría que Cliff se desligue totalmente de él y el caso Sandpiper. Llegando a la parte de Caldera, sigo diciendo lo mismo de este video que hice hace poco, pero ahora tengo que agregar que Jimmy y Kim van a verlo para conseguir la droga. Puede que hayan probado la droga en Jimmy para ver si el ojo realmente se dilata, o solo le está revisando el golpe que tiene. En este video dije que Caldera iba a darle el libro a Jimmy, o tal vez se lo venda. Se lo entrega porque se quiere salir de esto. A Nacho le dijo que no lo quería ver más, porque el cartel es demasiado para él. Puede que en la temporada 5 esa situación lo haya superado, y realmente quiere abandonar esto. Y tiene más sentido saber por qué Saul tenía tantos contactos en Breaking Bad. También en este video mencioné el contenido de esta libreta. En él dije que Caldera era el dueño, y aquí vemos oficialmente que lo están revisando en la veterinaria. También mencioné que estaban algunos nombres, como Hill, QB, el de Nacho estaba tachado porque ya está muerto, y varios me dijeron que también podría estar el de Ed, el de las aspiradoras, y así es, está su tarjeta. Que lo muestren es algo importante para esta temporada, pero el actor está muerto, así que yo pienso que la temporada lo van a nombrar, o lo muestren en su auto, como cuando fue a buscar a Jesse. Jimmy está con los estudiantes de cine, y la ropa que tiene es la misma que la de las primeras fotos que vimos. Probablemente, junto con los estudiantes de cine, están planeando algo, tal vez grabar a alguien disfrazado del juez Rand, o están grabando uno de sus comerciales. Vemos a este hombre apagando su cigarro. Por la ropa que tiene, pensé enseguida en Emilio. Recordemos que fue uno de los clientes de Saul, pero fui a comprobar si tenía tatuajes en sus manos y no tiene. Así que pensé que era Jack, porque este tiene tatuajes en sus manos. Sin embargo, no son los mismos, y no creo que él se vestiría así. A lo mejor, solo sea un cliente más de Saul. Mike está por entrar al laboratorio, y de inmediato nos muestran a Lalo. Personalmente no creo que estén en el mismo lugar. Siento que Lalo sigue en Alemania investigando después de esta pista que encontró, solo que esta edición es a propósito para confundirnos. Luego vemos el famoso Zafiro Añejo, uno de los tragos preferidos de Jimmy y Kim, que casi siempre beben al celebrar algo. Esto todavía me hace creer que Kim se convierte en la abogada de Gustavo y el toque del Zafiro Añejo envenenado fue idea de ella, teoría que les gustó a varios y que ya he dicho en un par de videos pasados. Este hombre está tomando un hacha. Esta escena parece como un tipo de flashback, pero creo que transcurre en Alemania. Posiblemente sea uno de los muchachos de Werner. Ya casi finalizando, Saul está golpeando su volante. Creo que está usando la misma ropa de esta escena. En un principio pensé que estaba enojado, pero como creo que llevan la misma ropa, creo que está golpeando el volante de felicidad, porque esta llamada de Francesca salió bien. Y como dije en el análisis del capítulo 5, se tapa el moretón al igual que Jesse y Walter. Ahora está golpeando el volante al igual que ellos. El adelanto termina con Jimmy y Kim bebiendo, tal vez el Zafiro Añejo, diciendo por mañana. Esto me hace pensar que puede ser una de las últimas escenas del capítulo 6, porque el 7 se llama Plan y Ejecución, y están celebrando para ese día. O puede que digan eso porque en el capítulo 6 ejecutarán un plan importante. Con este capítulo quedaría uno para que la mitad de la temporada termine. Y después de leer esto, lo que se viene me tiene medio preocupado y con un gran suspenso de lo que pueda pasar.